Pronto, llegaron los oficiales de admisión de Harvard y Yale. Al ver a los que llevaban los logos de Harvard y Yale, Ethan caminó con seguridad hacia ellos. Preguntó de forma casual: «Y bien, ¿qué ofertas tienen para mí? Pero les diré esto de antemano. Sara y yo iremos a la misma escuela. También tendrán que considerar la opinión de ella». Los oficiales de admisión se miraron atónitos. «Ustedes...» Una sonrisa curvó los labios de Ethan. «Ethan, el mejor alumno de la escuela secundaria, la puntuación más alta de la ciudad. Ya saben». Los oficiales de admisión se miraron entre sí con una incomodidad visible. El de Harvard, un hombre de mediana edad con gafas de montura delgada, carraspeó discretamente antes de hablar. «Señor Ethan, ¿verdad? Me temo que hay un malentendido». Sacó una carpeta delgada y la revisó brevemente. «No estamos aquí por usted». El silencio cayó sobre el parque como una losa. Ethan parpadeó. La sonrisa no desapareció de su rostro de inmediato, sino que se fue desdibujando lentamente, como tinta que el agua va diluyendo. «¿Perdón?» El oficial de Yale, una mujer de cabello castaño con un pin dorado en la solapa, habló con amabilidad pero sin rodeos. «Estamos aquí para ver a Lily Chen. La puntuación más alta de la ciudad este año le pertenece a ella». No sé exactamente en qué momento todos los ojos se volvieron hacia mí. Solo sé que cuando levanté la vista, decenas de personas me estaban mirando. Los vecinos, los reporteros, las cámaras, Susan, con la boca entreabierta, y Ethan, cuya expresión había pasado del orgullo a la confusión con una velocidad alarmante. Guardé la calma. Llevaba cargando los recuerdos de una vida entera, una vida en la que ya había cometido el error de vincular mi destino al de ese hombre. Esta vez, cada paso que daba lo calculaba con precisión. Corregir algunos errores en el examen no había sido improvisación. Había sido una decisión tomada meses antes de este momento. «Soy Lily», dije con sencillez. Los oficiales se acercaron con sonrisas genuinas. El de Harvard extendió la mano primero. «Es un placer conocerla. Su puntuación fue perfecta en las secciones de matemáticas y ciencias, y su puntaje compuesto es el más alto registrado en esta ciudad en los últimos 12 años. Nos gustaría hablar con usted sobre una beca completa». Yale no tardó ni 2 segundos en intervenir. «Nosotros también tenemos una propuesta. Una beca integral, alojamiento incluido, y acceso al programa de investigación en el primer año». Mi mamá, que estaba de pie a mi lado, llevó ambas manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una palabra. Me apretó el brazo con fuerza, como para asegurarse de que todo esto era real. Yo también tuve que recordarme a mí misma que era real. No por incredulidad, sino porque la paz que sentía por dentro contrastaba demasiado con el caos que empezaba a expandirse a mi alrededor. Susan no dijo nada. Era la primera vez que la veía sin palabras. Ethan tampoco habló por un largo momento. Cuando por fin lo hizo, su voz sonó extraña, tensa, como una cuerda a punto de romperse. «Debe haber un error. Lily siempre ha tenido calificaciones inferiores a las mías. Yo soy el mejor estudiante del grado». El oficial de Harvard lo miró con una cortesía fría. «Los resultados del College Board son definitivos, señor. No hay error». Sara, que había permanecido pegada al brazo de Ethan durante todo el intercambio, aflojó su agarre de manera casi imperceptible. Vi cómo sus ojos viajaban de Ethan a mí y luego de regreso. La admiración que le había dedicado a él unos minutos antes había empezado a adoptar una forma distinta. El reportero, que había estado cubriendo lo que esperaba sería una historia de amor estudiantil, olfateó algo mucho más interesante. Dirigió la cámara hacia mí. «Lily, ¿cómo se siente al ser la mejor puntuación de la ciudad?» «Aliviada», respondí con honestidad. «Trabajé mucho». «¿Tiene algún mensaje para sus compañeros?» Pensé un segundo. «Que el esfuerzo sostenido siempre deja rastro, aunque nadie lo esté mirando». La respuesta fue sencilla. No estaba dirigida a nadie en particular. Pero vi a Ethan tensar la mandíbula al escucharla. Los vecinos, que momentos antes habían estado colmando a Susan de elogios, comenzaron a reorientar sus comentarios con la misma fluidez con la que cambia el viento. La hija de Lan siempre fue una niña seria. Claro, yo lo sabía, siempre estudiando. ¿Y no es vecina del tal Ethan? Vaya contraste. Susan me miró. Era una mirada difícil de descifrar, compuesta por capas de sorpresa, vergüenza y algo que se parecía peligrosamente a la envidia. Luego miró a Ethan, y en esa mirada había una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Yo me la formulé por ella. ¿Por qué su hijo genio, el que no necesitaba estudiar, el que lograba la máxima calificación sin esfuerzo, no era el que estaba recibiendo las ofertas de Harvard y Yale? Ethan lo notó. Apartó los ojos de su madre rápidamente. Las conversaciones con los oficiales de admisión se extendieron más de lo que había anticipado. Tomaron mis datos, me entregaron materiales, me invitaron a visitar ambos campus. Mi mamá respondía por mí cuando yo me distraía, y cada vez que volvía a mirarla, tenía los ojos brillantes. No recordaba haberla visto así en mi vida anterior. Cuando los oficiales finalmente se marcharon, el parque fue recuperando su ritmo habitual. Los vecinos se dispersaron. Los reporteros empezaron a guardar su equipo. El evento que Susan había planeado como una vitrina para su hijo terminó siendo algo completamente distinto. Fue entonces cuando Ethan se acercó a mí. No estaba furioso, al menos no de forma visible. Estaba haciendo lo que siempre hacía cuando algo lo incomodaba. Tratar de controlar la narrativa. «Lily», dijo en voz baja, con un tono que pretendía sonar casual. «Eso estuvo bien, de verdad. Nunca imaginé que...» Hizo una pausa calculada. «Oye, ¿cómo lo lograste? ¿Qué método usaste para estudiar? Quizás podríamos intercambiar notas. Para la universidad, ya sabes. Si vamos al mismo lugar, podría ser útil apoyarnos mutuamente». Lo miré durante un momento. En mi vida anterior, esa frase me habría llenado de esperanza.
Habría interpretado el apoyarnos mutuamente como una señal, como el inicio de algo. Habría pasado la noche pensando en ello. Ahora solo veía con claridad lo que era. Ethan ajustando su posición. Ethan reconociendo que yo de repente tenía valor y decidiendo acercarse antes de que ese valor quedara fuera de su alcance. No creo que vayamos al mismo lugar, respondí con calma. Él frunció el ceño. ¿Por qué no? Harvard o Yale, cualquiera de las dos. Ethan. Lo interrumpí con suavidad pero sin dejarle espacio. Hoy tomaste una decisión. Yo también tomé la mía. Eso es todo. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui caminando junto a mi mamá, que me tomó de la mano sin preguntar nada. Lo que Ethan no sabía todavía, lo que nadie sabía excepto yo, era que su decisión de hoy no era simplemente un asunto de calificaciones. Era el primer eslabón de una cadena. Y esa cadena, si seguía su curso natural, lo llevaría exactamente a donde merecía llegar. Yo no iba a empujarla. No tenía que hacerlo. Las semanas que siguieron al día de los SAT fueron, en apariencia, tranquilas. Recibí la confirmación oficial de Harvard primero. Una carta con el sello rojo que mi mamá enmarcó esa misma noche y colgó en la sala antes de que yo pudiera decir nada. Luego llegó la de Yale. Las puse en un cajón. No porque no me importaran, sino porque lo que se movía debajo de la superficie me ocupaba más que los papeles. Sabía lo que venía. Lo había visto antes, aunque desde el otro lado. En mi vida anterior, Ethan me había contado, meses después, en uno de esos momentos en que bajaba la guardia, que el proceso de revisión del College Board era riguroso. Que habían tenido suerte de que nadie los denunciara. Que Sarah había estado nerviosa durante semanas. Que él, en cambio, había dormido bien porque confiaba en que todo saldría bien. La ironía era que tenía razón. En aquella vida nadie los denunció. Todo salió bien. Entraron a Harvard juntos, después se separaron, y Ethan terminó conmigo por razones que nunca comprendí del todo hasta que estaba muriendo en el suelo de nuestro apartamento. Esta vez, nadie necesitaba denunciarlos. El College Board tenía sus propios mecanismos. Lo supe por la profesora Marín. Era la coordinadora académica de nuestro grado, una mujer de unos 50 años con el pelo gris cortado en un bob preciso y la costumbre de mirar a sus estudiantes como si pudiera leer entre líneas de lo que decían. Nunca la había tratado mucho en mi vida anterior. En esta, me la encontré en el pasillo 3 días después de recibir la carta de Harvard. Lily. Me detuvo con una sola palabra. ¿Tienes un momento? La seguí a su oficina. Era un cuarto pequeño con estantes hasta el techo y una ventana que daba al patio. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre el escritorio. He recibido una comunicación del College Board esta mañana, dijo sin preámbulos. No puedo compartir los detalles porque involucra a otros estudiantes. Pero necesito preguntarte algo directamente, y espero que me respondas con la misma directidad. ¿Viste algo irregular el día del examen? La miré. En mi vida anterior, habría dicho que no. No por proteger a Ethan, sino porque genuinamente no había prestado atención. Estaba concentrada en mi propio examen, en mis propias respuestas. El mundo que giraba a mi alrededor era irrelevante. Esta vez también había estado concentrada en mis respuestas. Pero tenía 30 años de experiencia adicional en leer situaciones, y sabía exactamente qué decir. Vi lo que cualquiera habría podido ver si hubiera mirado, respondí. No puedo hablar de lo que otros hicieron, solo puedo decirte lo que yo hice. Estudié, respondí, y me fui. La profesora Marín me observó durante un segundo. Luego asintió lentamente. Está bien, eso es suficiente. Me levanté para irme. Lily. Me detuve sin volverme. Hay personas que confunden la lealtad con la complicidad. No cometas ese error. Salí de su oficina sin responder. No hacía falta. El aliado llegó de donde menos lo esperaba. Su nombre era Daniel, y era el tipo de persona que en el instituto pasa desapercibida precisamente porque no hace nada para ser notada. Asistía a clases, cumplía, no generaba dramas. Había estado en el salón contiguo al nuestro durante el examen, y al parecer su mesa tenía una línea de visión parcial hacia donde Ethan y Sarah habían estado sentados. Me lo encontré en la biblioteca 4 días después. Sé que no me conoces bien, dijo, sentándose frente a mí sin que lo invitara, con una incomodidad visible pero resuelta. Pero sé lo que vi. Y sé que el College Board está revisando los exámenes de Ethan y Sarah. No quiero meterme en líos, pero tampoco quiero quedarme callado si me preguntan. Lo miré por encima del libro que tenía en las manos. Entonces no te quedes callado, dije. Él parpadeó. Claramente esperaba más. Tal vez un argumento, tal vez una advertencia, tal vez que yo le dijera que era un asunto delicado y que debía pensarlo bien. ¿Así de simple? Preguntó. Así de simple. Decir la verdad cuando te la piden no es complicado, Daniel. Complicado es vivir con haber callado. Se quedó pensando un momento. Luego asintió, recogió sus cosas y se fue. No volví a verlo hasta 2 semanas después. La preparación secreta no fue dramática. No hubo planes elaborados ni movimientos calculados en la oscuridad. Solo decisiones pequeñas, tomadas con precisión, una por una. Elegí Harvard. No porque Yale fuera inferior, sino porque en mi vida anterior también había elegido Harvard. Y lo que encontré allí, los profesores, los recursos, la red de contactos que construí sin saber que la estaba construyendo, era exactamente lo que necesitaba para la vida que ahora planeaba tener. Esta vez, llegaría sin Ethan. Solicité información sobre los dormitorios. Elegí uno al otro extremo del campus del que Ethan habría elegido de haber entrado. Empecé a conectar con estudiantes de primer año a través de los foros oficiales de Harvard. Construí vínculos antes de llegar, en silencio, sin anunciarlo. También hablé con un abogado. Era amigo de mi papá, un hombre tranquilo que llevaba décadas manejando casos civiles y que me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Al final me dijo, lo que describes es un patrón,
y los patrones dejan evidencia. Si alguna vez necesitas protección legal, sabes dónde encontrarme. Guardé su tarjeta en la misma carpeta donde puse las cartas de Harvard y Yale. No esperaba necesitarla pronto. Pero la vida me había enseñado, de la manera más cruel posible, que las cosas para las que no nos preparamos son exactamente las que nos destruyen. Fue una tarde de martes cuando Ethan tocó la puerta de mi casa. Mi mamá no estaba. Abrí yo. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión que reconocí de inmediato, la de alguien que necesita algo y está tratando de disimular cuánto. En mi vida anterior, esa expresión siempre había funcionado conmigo. Yo la interpretaba como vulnerabilidad, como una invitación a acercarme. Ahora la veía por lo que era. Lily. Su voz era más baja de lo habitual. ¿Podemos hablar? Puedes hablar aquí, dije, sin abrir la puerta del todo. Incómodo, miró hacia los lados. Luego, como si no tuviera otra opción, habló. El College Board mandó una notificación. Quieren que Sara y yo vayamos a una revisión presencial. Dice que encontraron irregularidades en nuestros patrones de respuesta. Hizo una pausa. Lily, si alguien dijo algo... Ethan, lo interrumpí. ¿Me estás preguntando si yo dije algo? No, solo... Se detuvo. Se pasó una mano por el cabello. Es que no entiendo. Todo estaba bien. Nadie nos vio. Nadie dijo nada. ¿Cómo pueden haber encontrado algo? Lo miré en silencio durante un momento. Y entonces, recordé la última vez que lo había visto con esa misma desesperación en los ojos. No era en este parque, ni en este pasillo, ni en ningún lugar de esta segunda vida. Era en el suelo de nuestro apartamento, cuando yo me retorcía de dolor, y él me miraba con satisfacción y decía, ¿desesperación? Te lo mereces. Sara estaba más desesperada en esa sala de examen. Y ahora era él quien estaba desesperado, y yo quien lo miraba. Ethan, dije con calma, tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Cerré la puerta. Y del otro lado, por primera vez, fue él quien se quedó sin palabras. La notificación oficial del College Board llegó un jueves por la mañana. No me la enviaron a mí, por supuesto. Pero en un vecindario donde todos sabían el negocio de todos, la noticia tardó menos de 2 horas en recorrer cada piso de cada edificio. Para el mediodía, mi mamá ya la había recibido de 3 fuentes distintas. La señora del cuarto piso, la dueña de la tienda de la esquina y la prima de Susan, que la llamó antes de que Susan misma pudiera procesar lo que había pasado. Los resultados del SAT de Ethan Kim y Sara Lau habían sido anulados. El College Board, en su comunicado formal, no usaba la palabra trampa. Usaba frases como irregularidades estadísticas en los patrones de respuesta y similitud no atribuible al azar entre los exámenes de los candidatos. Pero todo el mundo sabía leer entre líneas, y todo el mundo lo hizo. Yo estaba en mi habitación cuando mi mamá golpeó la puerta con los nudillos 2 veces, su señal de que había algo importante, y entró con el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba el asombro con algo más antiguo, más profundo. El tipo de expresión que tiene alguien cuando el mundo, por una vez, parece haber actuado con justicia. Lily, dijo. ¿Lo sabías? No le pregunté a qué se refería. Sabía que era posible, respondí. Ella asintió despacio, como procesando algo más grande que la respuesta que acababa de recibir. Luego se sentó al borde de mi cama y estuvo callada un momento. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no hacía falta. Lo que siguió durante los días posteriores fue una cadena de consecuencias que se desplegó con la lógica implacable de las cosas que no pueden detenerse una vez que empiezan a moverse. Harvard retiró la oferta de admisión de Ethan. Yale hizo lo mismo con Sara. El College Board notificó a ambas instituciones, como era el procedimiento estándar, y ambas instituciones respondieron de la única manera que podían responder. No hubo apelaciones exitosas. No hubo margen de maniobra. La escuela abrió su propio proceso disciplinario. El director convocó a los padres. Susan asistió sola. El padre de Ethan había muerto años antes, con una rigidez en los hombros que yo reconocí como el intento desesperado de mantener la compostura cuando ya no queda nada que componer. Daniel declaró ante el comité disciplinario. Me lo contó él mismo después, en la biblioteca, con la misma incomodidad resuelta del primer día. Dije exactamente lo que vi, me informó, como si necesitara que yo lo supiera. Nada más, nada menos. Es suficiente, le dije, y lo era. Ethan me buscó 2 veces más en esa semana. La primera, a la salida de clases. Caminó a mi lado durante casi media cuadra sin decir nada, y cuando por fin habló, su voz tenía esa cadencia específica que usan las personas cuando están intentando sonar razonables, pero por dentro están al límite. Lily, necesito que entiendas que esto no fue lo que parece. Yo solo intenté ayudar a Sara. No fue por deshonestidad, fue por... Buscó la palabra. Por amor. Lo miré mientras caminaba. El amor no cancela las consecuencias, dije. Pero tú podrías haber dicho algo. Podrías haberme detenido como la última vez, y nada de esto habría pasado. Me detuve. Fue la primera vez en toda esta segunda vida que tuve que hacer un esfuerzo consciente para mantener la voz tranquila. No por miedo. Por algo más difícil de manejar. El reconocimiento de lo que acababa de decir. ¿Estás culpándome a mí? Pregunté. Él abrió la boca. La cerró. No es culparte, es solo que... Ethan. Lo corté con suavidad pero sin margen. La última vez que no te detuve, tomaste una decisión. Tú. Con tus manos, con tu lápiz, en tu silla. No yo. Hice una pausa. Y si estás buscando a alguien que cargue con el peso de tus elecciones, esa persona no soy yo. Nunca lo fui, solo que tardé en entenderlo. Me fui sin esperar respuesta. La segunda vez que vino fue el sábado. Tocó el timbre de nuestra casa. Mi mamá abrió y lo dejó pasar a la sala,
con esa cortesía automática que se tiene con el hijo de una vieja amiga, aunque esa amistad esté crujiendo. Ethan me encontró en la cocina y habló en voz baja, con una urgencia nueva. Estoy pensando en impugnar el proceso. Hay abogados especializados en esto. Si tú declaras que no viste nada irregular, podría... No voy a hacer eso, dije antes de que terminara. Lily, por favor, una sola declaración. Solo di que no viste nada. Es la verdad, ¿no? Tú no viste nada directamente. Me volví hacia él. Había algo casi patético en verlo ahí, en mi cocina, con las manos apretadas frente al cuerpo, y los ojos calculando la distancia entre lo que necesitaba y lo que yo estaba dispuesta a darle. El mismo Ethan que meses atrás me había soltado el brazo de golpe cuando Sara apareció, avergonzado de que lo vieran conmigo. El mismo que había dicho solo es una vecina. No somos nada. Ethan, dije con calma. La última vez que me pediste que te cubriera las espaldas, lo hice. Y eso terminó de una manera que tú ya conoces, aunque no lo recuerdes. Hice una pausa. Esta vez no. Él frunció el ceño. ¿La última vez? ¿De qué estás hablando? No respondí. No había nada que explicar. Susan vino a ver a mi mamá esa misma tarde. No para pedir ayuda, al menos no directamente. Vino con la excusa de tomar té, como habían hecho cientos de veces en las últimas décadas. Pero yo estaba en la sala cuando llegó, y pude ver la diferencia. La Susan de siempre entraba con la cabeza alta y un comentario listo. Esta Susan entró con los hombros caídos y una sonrisa que le costaba sostener. Habló de cosas sin importancia durante varios minutos, antes de que el silencio se volviera demasiado pesado. Lan, dijo finalmente. ¿Cómo lo hizo Lily? ¿Cómo estudió tanto sin que yo me diera cuenta? Mi mamá la miró con una calma que no era frialdad, sino la serenidad de alguien que ha esperado esta conversación sin haberla planeado. Siempre estudió así, Susan. Tú nunca miraste. Susan no respondió. Bebió su té. Se fue antes de lo habitual. La semana antes de mi partida hacia Cambridge, empaqué despacio. No tenía prisa. Harvard no iba a ningún lado. El cuarto de dormitorio que había reservado al otro extremo del campus me esperaba con paciencia. La vida que estaba por comenzar era mía de una forma que la anterior nunca había llegado a ser. Guardé los libros primero, luego la ropa, luego la tarjeta del abogado amigo de mi papá, dentro de una carpeta junto a las cartas de Harvard y Yale. La noche anterior a irme, salí al balcón y miré el vecindario. Era el mismo de siempre. Las mismas luces, los mismos techos, el mismo parque donde una semana atrás el mundo de Ethan había empezado a desmoronarse en público. Vi luz en la ventana de su casa, una silueta que se movía detrás de la cortina. No sentí satisfacción, tampoco lástima. Sentí algo más neutro, más honesto, la certeza de que cada uno estaba exactamente donde sus elecciones lo habían puesto. Al día siguiente, mi mamá me llevó al aeropuerto. Me abrazó durante más tiempo del habitual en la puerta de embarque. Cuando me soltó, tenía los ojos brillantes pero la expresión firme. Llámame cuando llegues, dijo. Siempre, respondí. Y crucé la puerta sin volver la vista atrás. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Ethan no había terminado de caer, que la cadena de consecuencias que había puesto en movimiento el día en que decidí no detenerlo tenía un último eslabón, y que ese eslabón, silencioso durante meses, estaba a punto de cerrarse de la manera más pública, más irreversible y más justa que yo habría podido imaginar. Pasaron 3 años. Harvard en otoño tiene ese tipo de luz que parece diseñada para hacerte sentir que el tiempo vale algo. Dorada, oblicua, filtrándose entre los árboles del campus con una generosidad que no existe en otras ciudades. Aprendí a caminar más despacio en esa época del año, no por nostalgia, sino porque había aprendido a notar las cosas que antes me pasaban inadvertidas. Me gradué con mención de honor, doble especialización en economía y ciencias políticas, una tesis sobre sistemas de evaluación académica y sus vulnerabilidades estructurales. El tema me eligió a mí, no al revés, y una oferta de trabajo en una firma de consultoría en Boston que llevaba 6 meses esperando que me decidiera. También tenía una oferta de un doctorado en Oxford que llevaba el mismo tiempo esperando lo mismo. No tenía prisa. Por primera vez en 2 vidas, no tenía prisa. Mi mamá voló a Cambridge para la ceremonia de graduación. La senté en la segunda fila, desde donde pudiera verme bien, y durante todo el acto la estuve buscando con los ojos hasta que la encontraba y veía que estaba bien. Había algo en ese gesto. Buscarla, encontrarla, seguir, que se había vuelto un ritual sin que yo lo decidiera. Fue en la recepción posterior cuando lo vi. No lo busqué. Simplemente estaba ahí, junto a una de las mesas del fondo, con una etiqueta de visitante prendida en el pecho y una expresión que reconocí de inmediato aunque su cara hubiera cambiado. Ethan tenía 3 años más, el cabello ligeramente más corto, y esa manera específica de pararse que tienen las personas cuando están en un lugar donde no pertenecen pero insisten en quedarse. Me enteré después. Por la prima de Susan, que le contó a mi mamá, que me lo contó a mí con una neutralidad cuidadosa, que Ethan había terminado en una universidad estatal a 4 horas de casa, que Sara lo había dejado 3 semanas después del escándalo, en cuanto quedó claro que no habría Harvard ni ninguna universidad de primer nivel, que Susan había dejado de presumir de su hijo, que Ethan había intentado transferirse 2 veces y que en ambas ocasiones su historial académico, marcado por la anulación del College Board, había cerrado las puertas antes de que pudiera abrirlas. Lo que no sabía era qué hacía en esta recepción. Tardó 20 minutos en acercarse. Lo vi moverse hacia mí con la periferia de la vista mientras hablaba con Daniel, que también se había graduado de Harvard ese día, en Ciencias de la Computación, y con la profesora Marín, que había venido especialmente desde nuestra ciudad natal porque, según dijo, tenía la costumbre de ver terminar lo que empezaba. Cuando Ethan finalmente llegó hasta mí, Daniel y la profesora Marín estaban todavía cerca. No se alejaron.
Lily. Mi nombre en su boca sonaba diferente ahora, más pequeño. Felicitaciones. Gracias, dije. Hubo un silencio. El tipo de silencio que ocupa el espacio que antes llenaban las versiones de nosotros que ya no existían. Vine porque hay algo que necesito decirte. Su voz era baja, controlada, pero debajo de esa superficie se movía algo que no lograba contener del todo. He estado pensando en los últimos años, en lo que pasó, en cómo resultaron las cosas, y creo que cometí un error. No solo con el SAT, con todo. Contigo. Lo miré. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó. Pero tengo una entrevista la semana que viene. Es en una empresa pequeña, nada como lo que tú tienes, pero es un comienzo. Y uno de los requisitos es una carta de recomendación de alguien con credenciales académicas sólidas. Hizo una pausa. Pensé que tú, dado que nos conocemos desde siempre, podrías... No, dije. Fue una sola sílaba. Sin dureza. Sin crueldad. Solo la respuesta que correspondía. Él apretó los labios. Lily, han pasado 3 años. La gente cambia. Yo cambié. Puede que sí, respondí. Pero yo no soy la persona indicada para certificar eso. Y ambos lo sabemos. ¿Entonces qué? ¿Se supone que voy a cargar con esto para siempre? ¿Un error de cuando tenía 17 años va a definir toda mi vida? Lo miré durante un momento, y entonces hablé, no para herirlo, sino porque era lo único que podía decirse con honestidad. Ethan, el error no fue solo el SAT. Elegí las palabras con el mismo cuidado con que había aprendido a elegir todo. El error fue creer que otras personas existían para absorber las consecuencias de tus decisiones, que yo estaba ahí para detenerte cuando querías que te detuvieran, y para quedarme callada cuando te convenía que me callara. Que Sara era un trofeo que justificaba cualquier costo. Que tu madre tenía razón en medirte contra los demás en lugar de medirte contra ti mismo. Hice una pausa. Eso no fue un error de un día. Fue un patrón. Y los patrones no cambian solos. Ethan no dijo nada. Daniel se había acercado un paso, sin hacer ruido, como si instintivamente quisiera estar presente. La profesora Marín tenía los ojos fijos en la conversación con una atención que no era curiosidad, sino reconocimiento. Tengo una pregunta, dije. Una sola. Y quiero que la pienses de verdad antes de responder. Esperé. Si hubieras entrado a Harvard sin trampa, si hubieras trabajado los meses anteriores al examen en lugar de buscar un atajo, ¿qué crees que habrías encontrado aquí? Él abrió la boca. La cerró. Piénsalo. Dije. No me respondas a mí. Respóndete a ti mismo. Me di la vuelta y volví con mi mamá, que me estaba esperando con 2 vasos de jugo y una sonrisa que no necesitaba explicación. No supe qué pasó con Ethan después de esa tarde, no porque no pudiera averiguarlo, sino porque dejé de necesitar saberlo. Acepté la oferta de Boston. Apliqué al doctorado en Oxford para el año siguiente. Le compré a mi mamá un pasaje a Europa para el verano, el primero en su vida, y lo reservé antes de decírselo para que no pudiera negarse. Y una noche, sentada frente a la ventana del pequeño apartamento que había alquilado en Cambridge, mientras la ciudad se apagaba despacio a mi alrededor, pensé en la versión de mí que había muerto en el suelo de un apartamento sin poder pedir ayuda. Pensé en lo que sentí en ese último momento antes de despertar. No rabia, no miedo. Solo la certeza tardía de que había confundido la lealtad con la rendición, el amor con la dependencia y el silencio con la generosidad. Esa versión de mí no merecía lo que le pasó. Ninguna versión de nadie lo merece. Pero esta versión, la que aprendió que no salvará a alguien de sus propias elecciones, es, a veces, el acto más honesto que puedes hacer. Esta versión había llegado hasta aquí. Y seguiría llegando. La lección más difícil que aprendí en 2 vidas no fue sobre la traición, ni sobre la justicia, ni sobre los atajos que siempre cobran su precio. Fue esta: que cuidar de ti mismo no es egoísmo. Que decir no es también una forma de respeto. Y que el único futuro que vale la pena construir es el que no depende de que otra persona decida no destruirlo. Cerré la ventana. Mañana empezaba de nuevo, y esta vez era completamente mío.